Gracias a todos, a los que están presenciales y a los que están en las distintas sedes que tiene la Universidad para Educación Virtual en todo el territorio nacional. Muchas gracias a la rectora Belén por esta invitación, a Laura Rosso también y especialmente a mi colega Claudia Guevara, que es la directora de la carrera. En esta oportunidad me toca, como mentor de la carrera de Relaciones Internacionales, darle a los cursantes presenciales y no presenciales una visión de la agenda internacional contemporánea, cuáles son los principales temas, cuáles son los principales tópicos. Y yo pensaba condensar lo que a mi juicio es lo más importante del panorama internacional actual en 7 puntos, y de los cuales en realidad los 2 primeros son enunciativos y los otros en todo caso me va a demandar un poquito más de tiempo detallarlos en sus contenidos. Hay una frase que su origen data de los años 60, de la revolución hippie, de la época del Mayo francés, que ahora está tan, de alguna manera, viva porque se cumple medio siglo. Es una frase en inglés, pero que luego se popularizó, que dice, pensar globalmente, pero actuar localmente. ¿Sí? Acá la gente presente asiente con la cabeza, la frase ya la conocía, y yo la traigo a colación porque considero que es imposible separar lo externo de lo interno en este mundo contemporáneo, porque son 2 esferas de acción total y absolutamente vinculadas. ¿Sí? La frontera que separa lo local de lo internacional es absolutamente permeable, hay flujos bidireccionales que influencian en uno y en otro sentido, por lo cual, si nosotros quisiéramos dedicarnos a lo local, aun si nuestro interés se circunscribiera a lo doméstico, nosotros no podemos dejar de lado, no podemos desatender lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, porque el mundo, y voy a caer en un lugar común, producto de la globalización y producto de la interdependencia en todos los niveles, el mundo se está volviendo cada vez más chico. ¿Sí? Entonces es necesario pensar globalmente, aun cuando nosotros querramos actuar en un nivel local y doméstico. Y dicho esto, mi segundo punto también es una frase de origen chino. Los chinos dicen, y me parece un excelente deseo, dicen, te deseo que te pasen cosas interesantes. No te desean buena suerte, no te desean buena aventura, ellos te desean que ojalá te pasen cosas interesantes. Y la verdad es que están pasando, le digo a los cursantes, le digo a Claudia y a los que nos están escuchando por streaming o en otras partes del país, la verdad es que están pasando cosas muy, pero muy interesantes en el ámbito internacional. Por un lado, nosotros en el tablero internacional lo que detectamos en estos momentos es un altísimo nivel de conflictividad en un mundo que está experimentando profundos cambios. ¿Sí? Un historiador muy conocido, fallecido hace pocos años, que se llamaba Eric Hobsbawm, decía que se notaban ciertos movimientos tectónicos en el sistema internacional. Y algo de eso me parece a mí que hay. Si tuviéramos que hablar de conflicto, como recién lo anticipé, si tuviéramos que hablar de seguridad, yo diría que estamos en un mundo que está plagado de amenazas y de riesgos. Lo cierto es que no es un mundo más tranquilo que el que veíamos antes del fin de la Guerra Fría, donde, por ejemplo, hay una intensidad muy grande en materia de criminalidad organizada, hay una intensidad muy grande en materia de terrorismo y también en materia de proliferación. Si yo tuviera que dar 2 palabras sobre cada uno de estos 3 puntos, diría que la criminalidad organizada, para que ustedes se den una idea, según cálculos de Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial,
moviliza por año $1 billón a escala global, pero $1 billón no en el sentido anglosajón, de miles de millones, sino de millones de millones. Imagínense el daño, imagínense la cantidad de voluntades que se pueden cortar con $1 millón de millones de dólares por año. Y lo interesante es que más del 30% de ese monto corresponde a el cultivo, la comercialización, el tráfico de drogas ilegales. Lo que nosotros damos en llamar narcotráfico, que la verdad que es un tema que a los argentinos nos golpea cotidianamente y que realmente es un flagelo que azota a todas las capas sociales, pero particularmente a los sectores etarios más jóvenes. Bueno, esto, la verdad, es que es un fenómeno que se registra a nivel mundial. ¿Qué podemos decir de terrorismo? Bueno, yo personalmente creo que cada década tiene su grupo terrorista predominante, icónico, y así como en el decenio pasado era usual hablar de la organización Al-Qaeda, tristemente célebre por haber cometido los atentados del 11 de septiembre, el grupo terrorista de estos momentos es Estado Islámico, o ISIS, o ISIL, o Daesh, que viene a marcar de alguna manera una ruptura con lo que veníamos viendo, sobre todo desde mi punto de vista, en dos campos muy específicos. Primero, el uso de los medios de comunicación. Nosotros no estamos acostumbrados a que una organización terrorista o que practica la violencia política haga uso intensivo de las redes sociales y de Internet, y sin embargo hoy vemos que ellos mismos suben sus videos y los podemos encontrar en YouTube y los podemos encontrar en Instagram y utilizan las redes sociales, y eso es un tema realmente muy notorio. Y también es de destacar la cuestión de los llamados lobos solitarios. Nosotros vemos, sobre todo en Europa, en las grandes capitales, cómo una persona armada con un auto, ¿no?, al volante de un vehículo o con un arma blanca, no vacila en embestir contra la multitud o acometer a cuchillazos a la gente o irrumpir en una ceremonia religiosa. Y realmente es un tema que es de muy difícil solución, porque las personas que lo perpetran son ciudadanos de esos países, tal vez hijos de inmigrantes, de primera o de segunda generación, pero el que lo comete en Francia es francés, el que lo comete en Barcelona, en las Ramblas, es español, el que lo comete en Londres es británico. Entonces se hace realmente muy, pero muy difícil prever estos casos que constituyen la manifestación más relevante del terrorismo actual. Y en lo que hace la proliferación, me parece importante mencionar, por un lado, la proliferación nuclear. Hoy por hoy nosotros tenemos dos casos que están en la primera plana de los periódicos. Uno es Irán, ¿sí?, y este rechazo de Estados Unidos al acuerdo del cual había formado parte, ¿no? Estados Unidos unilateralmente lo denuncia, deja de reconocerlo, y esto de alguna manera puede tener un replanteo político muy importante en la zona de Oriente Medio. Y por el otro lado tenemos el tema de Corea del Norte, que a partir de los Juegos Olímpicos de invierno impensadamente genera un acercamiento con Corea del Sur, que termina el mes pasado con el encuentro entre el presidente Kim y el presidente Moon, ¿no? Y la inminencia de una reunión que hoy mismo en Washington se estaba tratando entre Kim y el presidente Trump de los Estados Unidos. Eso por el lado nuclear. Y por el lado de las armas químicas, ustedes habrán visto en los últimos meses, la cuestión ha vuelto a ponerse sobre el tapete a partir de denuncias de empleo de gas sarín, por ejemplo en Siria, ¿sí?, por ejemplo para matar al hermano del presidente Kim, o del gas BX, utilizado presuntamente por Rusia para eliminar dobles agentes que habían pedido asilo y que le había concedido en Gran Bretaña. Tenemos conflictos armados por doquier en todas las latitudes del planeta, salvo América Latina. Por suerte tenemos conflictos armados, y son conflictos armados
muy complejos. Yo creo que en estos momentos el caso paradigmático es Siria, porque son conflictos donde participan múltiples actores, son conflictos donde se dirimen rivalidades geopolíticas de los países de la región, hay una rivalidad Estados Unidos-Rusia, que se dirime de alguna manera en Siria, hay una rivalidad Arabia Saudí-Irán, como principales referentes de lo que es el islamismo sunita y chiita, respectivamente. Y hay, atravesando este conflicto armado, el sirio, hay una tragedia humanitaria de proporciones mayúsculas, como el mundo no había visto desde la Segunda Guerra Mundial, con un ingrediente que si se quiere es novedoso, y es esta destrucción sistemática del patrimonio cultural por parte, sobre todo, de Estado Islámico, pero también de otros actores, que lo destruyen con un doble sentido. Por un lado, desde cierto integrismo o fundamentalismo religioso, porque consideran que son monumentos apóstatas, ¿sí? Y a través de su destrucción se afecta la identidad de las personas del lugar, y por el otro lado también porque con esas destrucciones se ocultan ciertos saqueos de patrimonio cultural que luego se reinserta en los circuitos comerciales y legales del mundo, y se genera modos de financiamiento de la propia actividad. ¿Sí? Esto último es un tráfico de obras de arte, digamos, para decirlo con todas las palabras, y configura una manifestación de criminalidad organizada. Pero también tenemos un retorno de la geopolítica. Y yo en esto quiero hacer una aclaración. En rigor de verdad, no se debe hablar de retorno, porque retorna a algo que se fue, y en realidad la geopolítica nunca se fue. Siempre estuvo permanentemente presente, porque la política internacional se hace sobre el terreno, se hace sobre la geografía, no es una entelequia abstracta. Entonces, por más que algunos académicos se hayan empecinado en desconocer eso de la geopolítica está vivita y coleando, y en rigor de verdad nunca dejó de estarlo. Pero hay algunas manifestaciones que vuelven a traer a los primeros planos de la escena internacional la cuestión geopolítica. Pensemos en la revalorización constante de los recursos naturales. Estamos en un mundo que atravesó el umbral de los 7.000 millones de personas, con mercados muy grandes, principalmente el chino, que está empezando a consumir cada vez más, y eso genera una presión sobre recursos naturales que son finitos, que son limitados, muy grande. Entonces los recursos naturales se han vuelto estratégicos, primordialmente los recursos energéticos, los recursos alimenticios y algunos minerales raros o escasos que en la economía altamente tecnologizada del siglo XXI adquieren una importancia como otrora no tuvieron. Lo más cercano a nosotros, a nuestra geografía en estos términos, es el litio. Pero también veamos el caso de cierta toma de posición de Rusia, ¿sí? Rusia vuelve por la jerarquía y el estatus que cree merecer, luego de un interregno donde se reconstruyó, sobre todo en la administración de Boris Yeltsin. Ahora con Putin vuelve por lo suyo, y entonces vemos las acciones en Crimea, las acciones en el oriente ucraniano, en la zona del Donbass. Vemos cómo Rusia juega con los gasoductos que transportan gas hacia Europa Occidental como un arma económica. Y otro actor muy importante también en esto es China. Y las disputas que tiene China en lo que se conoce como el Mar del Sur de la China, sobre archipiélagos como Spratly, como Paracels, con otros países de la región, cómo China ha construido artificialmente islas, llevando arena, por decirlo de una manera clara, y ha generado bases militares. Es un tema que nos habla claramente del retorno de la geopolítica. Como también lo es esta suerte de nueva ruta de la seda
que se está planteando entre China y los mercados de Occidente. ¿Sí? Hay 2 o 3 rutas de la seda, una tiene un componente marítimo muy importante porque circunvala el Índico, y la otra es terrestre y pasa por el bajo vientre soviético. ¿Sí? Pero es geopolítica pura. Y tendríamos que agregar Irán, con Arabia, y esa puja geopolítica que hay sobre la zona del Golfo Pérsico, donde se ven involucrados otros actores, como por ejemplo Qatar, como por ejemplo Yemen. Y también deberíamos hablar de Estados Unidos y esta propensión al unilateralismo que acompaña la asunción de Trump a la Casa Blanca. Por supuesto, Siria y el Líbano son escenarios también de las visiones geopolíticas de Irán, y tengan ustedes presente que hace unos días hemos registrado un ataque de Israel sobre posiciones iraníes en Siria, y eso tiene que ver con que Israel considera inaceptable tener fuerzas armadas iraníes desplegadas tan cerca de su frontera, ¿sí? Tan cerca de la zona del Golán. No podemos evitar en esta reflexión geopolítica incorporar el elemento cultural, y tendríamos que mencionar el caso de Cataluña y su intentona independentista de la mano de Puigdemont, que por lo menos hasta ahora ha fracasado. Y yo creo que en parte ha fracasado porque no ha logrado del resto de Europa el acompañamiento que ellos estimaban que iba a tener. Y es que nadie se suicida, porque ¿qué pasa si Cataluña tiene éxito? Si Cataluña tiene éxito, muy rápidamente va a aparecer las demandas de los francos y los valones en Bélgica, o va a aparecer la demanda de galeses y de escoceses ya está pasando en Gran Bretaña, o el Friuli en Italia, o Córcega, o Bretaña, o Normandía en Francia. Entonces, o la Silesia en Polonia, que es una región históricamente alemana, el País Vasco mismo, podríamos especular con Galicia. Entonces, la verdad que Cataluña, no es Cataluña en sí, sino lo que Cataluña representa, y es el riesgo del rediseño del mapa europeo. Ustedes piensen que en los últimos 10 años del siglo XX se crearon casi tantos estados como el resto del siglo. Nosotros terminamos el siglo XX con 192 países, y ahí de alguna manera la cuestión se estabilizó. La verdad es que Europa no quiere que vuelva a generarse un proceso de fragmentación, ¿sí? Porque la verdad que eso iría en contra del posicionamiento de Europa como potencia, y lo que Europa pretende, como dicen ellos, es borrar fronteras, fortalecer el proceso de la unión y no crear mayores fronteras. Y un tema más con respecto a la geopolítica y su malentendido retorno es la cuestión de los muros. Hemos vuelto a hablar de muros a casi 30 años de la caída del muro de Berlín. Entonces tenemos el muro de Trump con México, pero la verdad es que existen muchos muros. Existe el muro de Irlanda con Irlanda del Norte, existen muros entre Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas del norte africano, con Marruecos, existe muro entre México y Guatemala, existe muro entre Irak y Kuwait, existen muros entre Pakistán y la India, entre Uzbekistán, Tayikistán y Afganistán, entre Corea y Corea del Sur, que lo hemos visto abrirse hace muy poquito, y también un muro muy problemático que es el que tenemos entre Israel y los territorios palestinos, ¿sí? Así que la verdad es que la geopolítica está, y nunca dejó de estarlo, pero vale la pena recordarlo, bien, pero bien vigente. Otro tema importante para destacar del escenario internacional actual es la cuestión de la ideología. La ideología no ha terminado de irse. Se pregonaba o se vaticinaba un mundo posguerra fría donde iban a predominar las cuestiones culturales en desmedro de la ideología. Las cuestiones culturales, en su variante religiosa, en su variante étnica, están presentes, pero eso no significa que la ideología haya desaparecido. Y esto lo vemos, por ejemplo,
en los procesos independentistas europeos, subyace la cultura, cuestiones ideológicas, lo vemos en el crecimiento de la derecha en Europa. En Europa estamos asistiendo a un crecimiento muy importante de la derecha, se venía manifestando en Polonia, en Hungría, pero por ejemplo ahora también lo tenemos en Alemania. ¿Sí? Lo tenemos en Italia, lo tenemos a nivel parlamentario en Holanda, lo tenemos en Austria. En Alemania, el AfD, que es el grupo, digamos, que irrumpe en las elecciones donde se ratifica el mandato de Merkel, es un grupo que más que derechista es virtualmente neonazi. A ese punto estamos llegando y ya han empezado a aparecer en la geografía alemana algunas manifestaciones antijudías en la calle, lo cual es motivo de severísima preocupación. Pero también tenemos el tema del Brexit, que de alguna manera también es mucho más afín o compatible con ideologías más de derecha que con ideologías, si se quiere, más de centro. Entonces la ideología la tenemos presente en Europa, tenemos la ideología presente con la ratificación ad eternum del líder Xi Jinping, el líder chino. También tenemos el caso de Cuba. Por primera vez en Cuba tenemos un presidente, un mandatario que no se llama Castro, que no vivió la revolución, ni viste un uniforme verde oliva. Es un universitario de la generación posterior a la revolución, y además es ingeniero. Y si bien él pregona que va a seguir los pasos de la revolución y que nada cambia, de alguna manera Raúl Castro retiene el poder del Partido Comunista, con lo cual ejerce una labor de tutela. Lo cierto es que seguramente va a haber cambios en el caso cubano, como había empezado a verlos con Raúl Castro. No se olviden que el presidente norteamericano abrió su embajada y terminó asistiendo, pero la velocidad del cambio de alguna manera asustó al liderazgo cubano, lo frenó, pero eso es un proceso que es irreversible. También habría que mencionar desde el punto de vista ideológico la ratificación de Putin con un altísimo porcentaje de votos. Putin, de alguna manera, por el pueblo ruso, es el restaurador, el que va en busca de la gloria y del estatus perdido. ¿Sí? Rusia se pone de pie y a mí me da la impresión que de alguna manera eso es lo que encarna Putin. Y en materia ideológica o ideológico-religiosa, tampoco podemos desatender la proliferación de versiones extremistas, salafistas, dentro del sunismo, sobre todo wahhabita, cuyo caso más representativo debe ser hoy por hoy el Estado Islámico, ¿verdad? Y este es mi tercer punto. Mi cuarto punto, o sea, el tercero es la ideología, el segundo nos habla de un mundo conflictivo, y mi cuarto punto tiene que ver con el desarrollo. Tenemos desde el punto de vista del desarrollo, lo que estamos viendo a nivel internacional, no me animaría a llamarlo de catastrófico, pero no le va muy en saga la situación actual a este adjetivo que yo acabo de mencionar. Nosotros tenemos en estos momentos en curso en el mundo por lo menos 15 grandes tragedias humanitarias. De esas 15 tragedias humanitarias, 10 están en África. Apenas una está en Europa, me estoy refiriendo básicamente a Ucrania, y el resto está en Asia. ¿Sí? Pero fíjense, los Rohingya tenemos más de 1 millón de desplazados en estos momentos. Tenemos Congo, 2 millones de habitantes desplazados con tragedia humanitaria. República Centroafricana, casi 1 millón de desplazados. En Afganistán está en crisis un porcentaje enorme de la población, 7 millones de personas. En Etiopía hay más de 7 millones de personas con riesgo alimentario por sequías continuas. En Irak, la cantidad de personas que tiene problemas de desarrollo, problemas humanitarios, sumando desplazados, supera los 10 millones. En Libia, tenemos desplazados para Libia,
Lo que antes era Libia y hoy virtualmente es un Estado fallido, fragmentado en múltiples partes, de la cual una está en poder de una suerte de franquicia del Estado Islámico que está enfrente de Sicilia. Tenemos desplazados por todo el Magreb africano, en Mali, en Chad. En Chad tenemos casi 5 millones de personas con riesgo alimentario, de los cuales más de medio millón son chicos. Y sumemos los 13 millones de personas en emergencia de Siria, sumemos Sudán del Norte, Sudán del Sur, en ambos casos tenemos gente desplazada y gente en emergencia alimentaria, Somalia, y imposible de soslayar, Yemen, que es una tragedia de proporciones e intensidad similar a la Siria, solo que los medios de comunicación no la cubren, pero que realmente lo que está pasando en Yemen es donde están dirimiendo liderazgos entre Irán y Arabia Saudí, es realmente terrible. En estos momentos, además, por primera vez en toda la historia de la humanidad, tenemos más gente viviendo en ciudades que en el campo. En estos momentos estamos por arriba del 50%, vamos a llegar a mediados de siglo con el 70% aproximadamente de la gente viviendo en ciudades. Pero no va a ser una urbanización ordenada, va a ser una urbanización absolutamente desordenada, ¿sí? Donde se van a generar en torno de las grandes megalópolis lo que un especialista francés llamaba archipiélagos de miseria, de centenares de miles de personas privadas de infraestructura básica, sin agua potable, por supuesto sin trabajo, sin educación, y realmente la traducción en términos políticos y de seguridad de ese cuadro es realmente muy, pero muy preocupante. Hagamos un ejercicio. Pensemos que en el mundo hay 100 habitantes. Si nosotros jugáramos con un mundo de 100 habitantes, 6 personas de esos 100 habitantes tienen más del 60% de la riqueza del mundo. 6 de 100 personas concentran el 60% de la riqueza del mundo. 80 de 100 personas viven en condiciones de vida, por decirlo de manera sintética, infrahumanas. 70 de 100 personas son analfabetas. ¿Sí? 50 de 100 personas tienen problemas de nutrición. Y de esas 100 personas, solamente hay un universitario y hay una persona que es dueño de una PC. La verdad que uno cuando repasa estas proporciones, lo primero que constata es que los objetivos del milenio, que luego se prolongaron más allá del milenio, todavía distan de cumplirse, y lo segundo que uno piensa es que uno realmente es un privilegiado porque hace varias comidas al día, porque tiene una cama caliente, porque tiene trabajo, porque tiene computadora y porque tiene la dicha de poder estudiar y de estudiar con nivel universitario. Pero créanme, para todos los que están viendo este video, para Claudia, para mí, para los que están aquí presentes, que eso verdaderamente es una rareza. Nosotros somos 1 en 100 personas. ¿Sí? Así que pensemos la tarea que queda por hacer todavía en el mundo a nivel de desarrollo. Y dicho esto, mi séptimo punto tiene que ver, mi quinto punto tiene que ver con América Latina. América Latina no es ajena a todo este proceso de cambio que estamos viendo y que acabamos de narrar. Tenemos, me parece a mí, 4 o 5 elementos que hay que destacar. Uno de ellos es la ralentización de los procesos de integración. Los procesos de integración en América Latina están verdaderamente en crisis. Tenemos un fracaso de la UNASUR. Y ese fracaso, independientemente de la posición que uno pueda tomar, es un dato fáctico que lo proporciona la realidad y que se simboliza o se expresa en la salida de varios países, incluido el nuestro, del seno de UNASUR.
Hoy UNASUR está vaciada, pero el Mercosur no está mucho mejor. El Mercosur está en terapia intensiva y yo personalmente creo que hace mucho tiempo que está en terapia intensiva. Pero además en América Latina tenemos una profunda fractura ideológica, producto de la coexistencia de regímenes que tienen orientaciones distintas, donde por un lado tenemos la Venezuela de Maduro, donde tenemos la Bolivia de Evo Morales, y por el otro lado tenemos el resto de los países. Esta proporción antes era diferente, pero hubo elecciones en Ecuador, hubo elecciones en la Argentina, hubo un cambio de gobierno, no quiero decir elecciones, pero hubo un cambio de gobierno que es todo un tema en sí en Brasil, y la verdad es que las proporciones han cambiado, pero el abismo o las diferencias no se han cerrado y de alguna manera hay una clara división, una clara fractura de corte ideológico en nuestra región, ¿sí? Y mencioné Venezuela, pero bueno, Venezuela es en sí mismo hoy probablemente el principal tema, por lo menos desde el punto de vista de quien les habla, el principal tema de la agenda política latinoamericana. Lo que está pasando en Venezuela es incomprensible, es inenarrable y desde el punto de vista personal es inaceptable. Hay una violación total y absoluta a los principios democráticos, a la independencia de poderes, a las libertades y garantías individuales, a los derechos humanos. Tenemos un gobierno que tiene un profundo tinte autoritario, que por momentos casi tiene una deriva totalitaria, más que autoritaria, donde acaba de ganar una elección absolutamente amañada, porque más allá de las acusaciones de fraude, de alguna manera hay que tomar en cuenta porque no hubo observadores internacionales independientes, son comicios que se dan en un contexto de proscripción de las principales fuerzas, donde muchos de sus líderes están en prisión, muchos en prisión penitenciaria, otros en prisión domiciliaria, y el resto está proscripto, está impedido de poder participar. Entonces, realmente, por no hablar de la enorme tragedia humanitaria, un país donde no hay remedios, no hay medicamentos, donde no hay alimentos, donde el peso de la población, el peso general, el promedio de peso ha descendido, donde el coeficiente de Gini que marca el desarrollo pero ha empeorado enormemente, y donde hay diásporas de venezolanos que están llegando a cada extremo, a cada rincón de América Latina, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, incluyendo por supuesto la ciudad de Córdoba y muchos lugares del interior del país. Yo realmente no sé cuál es la solución, pero indudablemente hoy por hoy, así como Haití en algún momento fue el principal tema de la agenda de los países latinoamericanos y nos pusimos de acuerdo para hacer algo, y así se generó la misión MINUSTA de Naciones Unidas, los países latinoamericanos, más allá del Grupo Lima, tenemos que acordar medidas para tomar con Venezuela porque no podemos asistir impávidos e inmóviles en una postura pasiva a lo que está sucediendo. Mi sexto punto de 7 es la cuestión de la gobernanza. Frente a todo este escenario que acabamos de describir, tanto en el plano global como en el plano regional, urge generar nuevas formas de gobernanza. Para aquellos que están estudiando relaciones internacionales, que son estudiantes avanzados, o que son graduados, o que están comenzando, hay un mantra que siempre decimos, creo que hasta dormidos, los que hacemos relaciones internacionales. Yo creo que si yo te despierto a la noche y medio dormido, te pregunto, ¿el sistema internacional cómo es? Vos medio dormido me vas a decir, es anárquico. Es algo que lo tenemos grabado a fuego acá, los que hacemos relaciones internacionales. Y cuando nosotros hablamos de anarquía, voy a redundar, si ustedes me permiten, no queremos decir que el sistema es desordenado, no anarquía en el sentido de desorden, sino anarquía en el sentido de la ausencia, la carencia de un poder central ordenante que sea capaz de generar una norma común a todos los actores, imponerla con efectividad y sancionar a aquellos que no la cumplan. No existe. Entonces, en este sistema anárquico tenemos que generar mecanismos para lidiar con los problemas comunes.
Eso es lo que en el lenguaje cotidiano de las relaciones internacionales denominamos gobernanza. Entonces, tenemos por delante el desafío de generar gobernanza, de generar nuevas formas de gobierno y de manejo de los asuntos globales. Sin que sea un gobierno, pero tenemos que generar nuevas formas de manejo. Tenemos que concebir instituciones que sean efectivas, que tal vez no van a tener una autoridad soberana, porque la soberanía es un atributo estatal, pero que tenemos que ser capaces de generar medidas, de generar mecanismos a través de estas instituciones. Pueden ser convenios, pueden ser tratados, pueden ser regímenes, pueden ser organismos, pueden ser procesos, puede ser la práctica diplomática, pero tenemos que ser capaces de generar mecanismos, procesos, redes, otra palabra clave, que nos permita lidiar con distintos tipos de problemas. Y finalmente, Claudia, los que están del otro lado, los que están aquí presentes, la pata local. Frente a este contexto que hemos descrito de manera muy general, a nivel global, a nivel regional, frente al desafío que nos impone el sistema de generar nuevas formas de gobernanza, nosotros, los argentinos particularmente, creo que tenemos que pensar cómo insertar de manera eficiente a nuestro país en este contexto. Vuelvo a la frase inicial, pensar globalmente pero actuar localmente. Pero lo global cambió, lo global es dinámico, está en permanente cambio. Fíjense ustedes una cosa, si nosotros tomamos bibliografía de hace 5 años, que es una bibliografía relativamente reciente, esto es un ejemplo, todavía 5 años atrás no había aparecido Estado Islámico. ¿Sí? Una bibliografía de 5 años, hoy, para algunos temas de política internacional, es vieja. ¿Sí? Fíjense la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, por ejemplo. ¿Sí? En una bibliografía de hace 5 años, que nos hicieron un relevamiento sobre la posición de los países respecto a la cuestión ambiental, esto no figuraba. Como no figuraba Estado Islámico, como no había terminado de eclosionar la crisis de Siria. Entonces realmente el mundo cambia y eso a nosotros nos impone la tarea de pensar seria y profundamente, con profesionalismo y sin atavismos ideológicos, con la mente fría o con el corazón del patriotismo caliente, pero con la mente del analista fría, tenemos que volver a pensar la inserción argentina en el mundo. Ya que hablo de frases, permítanme que traiga una nueva, y es de alguien que seguramente ustedes leyeron en alguna asignatura, que es Weber. Weber decía, pensar lo nuevo es pensar de nuevo. Parece un juego de palabras, pero es muy profundo. Si el mundo cambió, yo no puedo pensar el mundo con las categorías del pasado. Yo tengo que tratar de resetear de alguna manera y volver a pensar ese mundo. Entonces nosotros tenemos que volver a pensar cómo es nuestra inserción en el mundo. ¿Sí? Tenemos que ver cómo podemos participar de las mesas donde se toman las grandes decisiones. Por eso yo, en lo personal, celebro la idea de tratar de entrar a la OCDE. Por supuesto que celebro la idea de tratar de participar del Grupo de los 20. Ambas instituciones las vamos a tener este año, sobre todo la cumbre, ¿no? La cumbre del G20 la vamos a tener en Buenos Aires. Pensemos que en Buenos Aires en una semana va a estar Macron, Merkel, Theresa May, Putin, el presidente chino, Trump. Nosotros creo que los argentinos nos tomamos cabal dimensión, ¿no? Conciencia del desafío que esto impone. Pero es un desafío que puede reinsertar a la Argentina en los circuitos decisorios internacionales y que yo creo que puede tener innumerables beneficios. Tenemos que volver a definir de una manera seria nuestra relación con Estados Unidos. Tenemos que tratar de trascender nuestra histórica relación pendular con los Estados Unidos para tratar de generar un patrón de conducta permanente que nos torne previsibles. Porque la imprevisibilidad es sinónimo de inseguridad. Nadie cierra negocios
nadie planifica cosas a largo plazo, no hay inversión extranjera directa cuando vos tenés una contraparte imprevisible. ¿Sí? Si somos imprevisibles, no somos confiables. Somos amigos del momento, de la coyuntura. Y bueno, tenemos que volver a definir nuestra relación con Estados Unidos, tenemos que generar una relación mucho más intensa, me parece a mí, con mucho más volumen, con nuestros principales socios del marco regional, que a no dudarlo son Chile y Brasil. No hay ninguna duda que nuestros, sin digamos, desestimar a Uruguay, a Paraguay o Bolivia, pero no cabe duda que nuestros principales socios en este proceso de reinserción en el mundo, en este proceso de lograr economías de escala, en este proceso de hacernos escuchar en determinados circuitos decisorios, son Brasil y Chile. Y creo finalmente que nosotros tenemos que generar una política de Estado que no tenemos. En todo caso lo que tenemos es una sensación, pero que no se ha traducido en una política de Estado estable y persistente en el tiempo con respecto a Malvinas. Y eso trae aparejado una toma de postura respecto al Atlántico Sur, respecto a la Antártida y respecto a nuestra relación con Gran Bretaña. La redefinición del vínculo con Gran Bretaña es inseparable. En la ecuación entra forzosamente la cuestión Malvinas. Entonces son temas que se tienen que analizar de manera integral, ¿sí? Desarrollando y desempeñando una diplomacia compleja, una diplomacia de múltiples niveles, con mucha participación del poder legislativo, lo que conocemos como diplomacia parlamentaria, con mucha participación de las ciudades y de las provincias, porque las ciudades y las provincias generan política exterior. Es lo que se conoce como diplomacia de ciudades o diplomacia de provincias o paradiplomacia. ¿O acaso Córdoba no tiene una política exterior y el gobernador no cierra acuerdos y no salen misiones comerciales? Y lo mismo hace nuestro intendente de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias y ciudades donde están cada una de las personas que nos escuchan. ¿Sí? Y tiene que ser finalmente una diplomacia que no se circunscriba en el plano del poder ejecutivo nacional a la Cancillería, sino que tenga una participación de todos los organismos y las agencias de gobierno. Tiene mucho que hacer en política exterior el Ministerio de Economía, tiene mucho que hacer en política exterior el Ministerio de Defensa. Cada vez que sale una misión de paz, nuestros cascos azules, cada vez que da una vuelta a la Fragata Libertad, se está haciendo política exterior y son nuestros embajadores de alguna manera. Entonces el Ejecutivo tiene que ser el gran director de orquesta que, digamos, maneje el compás de todos estos instrumentos, donde, a no dudarlo, la Cancillería es el más importante, pero no es el único, sino que hay otras agencias y organismos del gobierno que tienen que acompañar. Así que yo no me quiero extender en esta exposición. Creo que lo dicho basta como para presentarles a ustedes un panorama plagado de desafíos, ¿sí? Pero precisamente eso es lo que hace interesante esta carrera, a las relaciones internacionales. Es apasionante estudiar relaciones internacionales hoy porque es un campo, es una disciplina absolutamente dinámica, absolutamente fluida, que nos obliga a estar permanentemente actualizados, y donde realmente creo yo que se dirime buena parte del futuro de los argentinos, ¿sí? Entonces, muchas gracias a los que están aquí presentes, muchas gracias a los que están del otro lado de la pantalla, en cada rincón de nuestra Argentina querida. Claudia, muchísimas gracias por esta oportunidad. A través tuyo, mi agradecimiento a Laura y a Belén nuevamente, al personal de apoyo acá en la sede de Vicente López, y espero que les haya gustado y haber satisfecho de alguna manera las expectativas que tenían en esta charla, que es la primera que me toca desempeñar como mentor de la carrera. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias.